Gracias, Pastor Álvaro. Buenas noches a todos los presentes acá en la Iglesia Universitaria UNAT y a los que también están conectados en el canal de YouTube de esta muy reconocida, amada Iglesia Universitaria en Venezuela, en la Universidad Dentista de Venezuela. Estoy feliz de poder estar acá. Un sueño que Dios tuvo a bien a esta edad de mi vida otorgarme, concederme, y por supuesto también es un gozo, es una alegría en esta hora poder llevar el mensaje de Dios a todos los cibernautas y también a todos los presentes acá en la iglesia. Para eso me gustaría tener una oración y me gustaría que por favor me acompañaran. Oremos. Bondadoso y amante Dios, estamos listos para abrir tu palabra y poder exponer el mensaje que tú tienes para la iglesia en esta noche de sábado. Te ruego, Padre amado, que tu Santo Espíritu pueda manifestarse como ya has escuchado, ha sido la petición en las oraciones realizadas y es el anhelo y es la razón por la que estamos ahora mismo aquí en esta vigilia. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Cuando pensamos en esta importante verdad de nuestra iglesia, pensamos inmediatamente en un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice las Sagradas Escrituras: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese más todavía. Es de aquí donde surge esta profunda verdad, esta temeraria advertencia de, como lo hemos titulado, la la consumación del plan, el fin del tiempo de gracia. Como introducción, entonces, tenemos algunos puntos importantes que tratar para hablar del fin del tiempo de gracia. Es importante porque la gracia es lo que sostiene a la humanidad desde que ésta fue necesaria. Segundo, hablamos desde el capítulo 3 de Génesis, aunque vamos a ver algunos pasajes de escritores y de la misma sierva del Señor que parecieran indicar que la gracia del Señor no solamente es una relación que comienza desde que el hombre peca, sino que comienza obviamente desde que el ser humano es, porque es la única forma o es el único medio que Dios tiene para mostrarse. Número 3, desde entonces se convirtió para toda la humanidad en la única garantía de la eternidad. Estamos hablando de la gracia. Número 4, por eso debe ser sin duda un tema de estudio permanente de toda la cristiandad y por referencia de toda la humanidad, porque es el medio, el único, es la forma de relación de la eternidad. Especialmente debemos estudiar, debemos aprender acerca del fin del fin de la gracia, en vista de que es tan relevante e importante. Pero antes vamos a conocer un poco acerca del concepto de gracia desde distintos puntos de vista. La gracia, según el diccionario Strong, charis o haris, significa o puede estar entre sus significados merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Estos son algunos de los significados o traducciones que puede tener la palabra, y yo diría que en otras palabras lo que están diciendo todos estos términos es que la gracia definitivamente es un favor inmerecido, es la forma en la que Dios ha querido o ha podido acercarse y ayudar a la humanidad en su condición de pecado.
pero tenemos también el concepto según la señora Elena G. de White. La gracia es un atributo de Dios que se muestra a los seres humanos indignos. Es un atributo de Dios que se muestra a los seres humanos indignos. No la buscamos. Esto me pareció interesante y quiero que te lo lleves en mente, mi querido hermano y amigo que nos está viendo a través de YouTube y todos los presentes. Nosotros no buscamos esto, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. La gracia incluye también ese propósito, esa intención, ese interés de Dios de poder rescatar, de poder traer, establecer o restablecer esa relación con toda la humanidad. Dios se regocija al otorgar esta gracia a todo aquel que la anhela. Cada uno le presenta condiciones de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos completamente indignos. Esta hermosa palabra que va aunada a la gracia, como es la misericordia, no es otra cosa que el Señor no dándote lo que tú y yo merecemos, mientras que la gracia es justamente cuando el Señor te da lo que no merecemos, o mejor dicho, lo que no merecemos. Avanzamos, eso lo encontramos en la revista Rivers Herald. La gracia, desde la perspectiva de enseñanza bíblica del adventismo, en la página 127, también nos la define de la siguiente manera. Gracia es una acción inmerecida de bondad por parte de Dios, que se manifiesta en amor, misericordia y perdón hacia los seres humanos. Esto es la manera en que Dios se relaciona con sus criaturas antes, durante y después de la experiencia del pecado. Aunado al primer concepto que tuvimos de la gracia, esto aquí cuando dice antes del pecado, antes, durante, indica que definitivamente la gracia, aunque fue instituida en Génesis capítulo 3 por la promesa, siempre ha sido el medio por el cual Dios se ha manifestado o se ha relacionado con la humanidad. Es ese aspecto, ese elemento, esa fuerza que acerca a Dios a la humanidad y por supuesto también nosotros a Él. Dice específicamente en relación con la salvación. La gracia es el único medio por el cual se puede alcanzar perdón y justificación, enfatizando que somos salvos por la voluntad y la acción de Dios. Esto es gracia desde la perspectiva de este libro interesante, Enseñanzas Bíblicas del Adventismo, su autor, Agner Hernández. Avanzamos. El reino de la gracia es un término utilizado por la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos y también en Evento de los Últimos Días. Elena White llama a esta verdad fundamental de la teología adventista del el reino de la gracia. Considera ella, es la primera fase del reino de los cielos, del cual el Señor Jesucristo habló mucho sobre ello, expuso mucho sobre esto cuando daba sus enseñanzas acá en la tierra. Los fundamentos bíblicos para que Elena White llamase a la gracia el reino de la gracia como la primera fase unido al reino de gloria, lo encuentra justamente en Hebreos capítulo 4, versículo 15-16, donde el apóstol Pablo hace referencia al trono de la gracia. El trono de la gracia. Es desde allí donde ella empieza a desarrollar el tema del reino de la gracia como una primera fase del reino de los cielos y donde expone cómo debe ser la vida, la experiencia de todos los cristianos en la salvación. Avanzamos.
La gracia o el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable. Este existía entonces en el designio y por las promesas de Dios, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos, participar de ello desde el mismo comienzo por la promesa que Dios había hecho acerca de un Salvador. Avanzamos. Sin embargo, el reino de la gracia, aunque instituido en el mismo capítulo 3 de Génesis, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de iniciada su misión terrenal, dice la sierva del Señor, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, podría haber retrocedido del sacrificio del Calvario. En el Getsemaní, la copa de la aflicción tembló en su mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en la iniquidad. Si lo hubiera hecho, no habría habido redención, dice ella, para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último respiro, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado a través del reino establecido de la gracia del Señor. Qué interesante, qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios al otorgarnos esto a través de su gracia maravillosa. Avanzamos. La promesa de la salvación hecha a la pareja culpable en Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, entonces, que existiera por la promesa de Dios, quedó establecida según Elena White en este precioso libro también, Cristo en su santuario, en la página 72, párrafo 2. Avanzamos. El fin de la gracia, que es el tema que nos trae aquí hoy, el fin de la gracia. Para llegar aquí teníamos que, por supuesto, entender qué tan relevante e importante es la gracia. Y ya nos dimos cuenta que es el único medio de relación. Es la fuerza que Dios ha establecido para salvar a la humanidad. Entonces, ahora sí podemos hablar del fin de la gracia hasta donde nos permita el espíritu de profecía, la Sagrada Escritura y el espíritu de profecía. Miren lo que dice ella. Una de las cosas que más debiera ocupar nuestra atención por las implicaciones que trae consigo es precisamente esta advertencia bíblica de la terminación o fin de la gracia. ¿Por qué? Según Agner Hernández, también en el libro este que les mencioné de enseñanzas bíblicas del adventismo, presenta una serie de pasajes que conceptualizan la naturaleza de la gracia como poder espiritual que, primero, no solo acompaña al creyente, sino que habita en el creyente. Y segundo, resulta en capacitación para vivir la vida cristiana, resultando en multitud de buenas obras. ¿Por qué es importante saber qué es la gracia y ahora conocer por qué el fin de la gracia? ¿Por qué tenemos que conocer del fin de la gracia? Pues ahí está claramente establecido, según el pastor Agner Hernández, dice que primero es un acompañamiento, la gracia es un acompañamiento y también está en nosotros. Él asevera en ese mismo capítulo que la gracia no es otra cosa que el poder, la obra del Espíritu Santo en cada uno de los seres humanos. Por eso cuando habla de la gracia en nosotros, él está haciendo referencia obviamente al Espíritu Santo, que es esa sobreabundante gracia, según Romanos capítulo 5, versículo 20, que vino a nosotros cuando abundó el pecado. La obra del Espíritu Santo.
La gracia, al igual que la sabiduría, considero yo, no es un viento, una obra, una acción o algo que viene a ti y que tú de pronto sientes que todo cambió en ti. No, la obra o la gracia del Señor en nuestras vidas no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo obrando, no solamente en un acompañamiento, no solamente en nosotros, sino también produciendo las buenas obras, las buenas acciones que solamente pueden venir de Él y que se reproducen en nosotros a través de los frutos del Espíritu justamente. Él dice entonces que el resultado de capacitación para vivir una vida cristiana que resulta en multitud de buenas obras. De aquí la importancia de saber si hay algún pasaje o si hay alguna referencia al espíritu de profecía que nos hable acerca del fin de la gracia. Ya leímos Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, donde dice que sí va a haber un fin de la gracia y es importante saber cuándo va a ocurrir esto, por qué va a ocurrir esto, porque nosotros dependemos totalmente de la gracia del Señor, de esa relación de Dios y la humanidad para poder no solamente vivir conforme a su voluntad, sino asemejarnos a Él por su gracia, por su misericordia. Avanzamos. Fin de la gracia individual. Hay quienes han planteado esta idea y yo quise traerla a colación. Hay algunos pasajes bíblicos al respecto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 31-32, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y ya se ha desarrollado en los distintos comentarios bíblicos que esto no es otra cosa que el rechazo al Espíritu Santo y que puede llegar un momento en el que ya no haya retorno en esa constante o en ese constante rechazo al Espíritu Santo. Entonces, esto indica que individualmente, de forma personal, puede experimentarse un fin de la gracia. No porque Dios quiera terminar de relacionarse contigo, no porque Dios no quiera seguir obrando en tu vida, sino porque sencillamente tú le has cerrado la puerta al Señor y por eso entonces no hay más oportunidad. Llega un momento que le conocemos como el punto sin retorno. Otro pasaje es el de Primera de Juan 5, 16, 17, se relaciona con este, que son los pecados de muerte. El apóstol Juan, el discípulo amado, le dice a la iglesia que ore, pero solo por los pecados que no son de muerte. Y reitera, porque hay pecados que son de muerte. Y cuando tú haces un estudio exegético al respecto, vas a encontrarte que este pasaje justamente que habla de los pecados de muerte se está relacionando con la blasfemia al Espíritu Santo. Eso sin mencionar hechos como el de Faraón, que endureció su corazón. ¿Sabía usted, mi querido cibernauta, mi querido hermano presente, que la obra de Dios para con Egipto, para con Faraón, fue mucho antes de él haber manifestado todo su poder en las 10 plagas? Dios no mandó al pueblo de Israel a Egipto para esclavizarlo allá. Dios lo mandó para que hiciese la obra de misión que como pueblo tenían en esta tierra. Convertir a Egipto, pero ellos se convirtieron a los egipcios. Y entonces después vino Dios con todo su poder a llamar directamente a Faraón. Y cada plaga fue un llamado, fue un sermón, fue una semana de 10 días de conferencia para que Faraón se convirtiera, pero endureció su corazón todas las veces que fue llamado. Otro personaje es Herodes, a quien Juan el Bautista llamó y llamó y llamó, y cuando Jesús fue prendido, lo llevaron hasta Herodes, y Herodes, dice la Biblia en Lucas, que procuraba desde hace tiempo ver a Jesús, hablar con él. Y dice la sierva del Señor que tenía él gran interés en saber si él tenía alguna oportunidad después de haber decapitado al precursor del Evangelio. Pilato también es un personaje que habla o puede su vida, su experiencia en Juan 18, 19, pudieran también manifestar la idea que estamos planteando de un fin de la gracia de forma individual.
porque él también, el Señor le habló y le habló. Y cuando ya le iba a explicar qué era la verdad, él volteó y se fue a la multitud a decirle que no hallaba ningún delito en él. Pero lo azotó y después le dijo, no sabes, tú no, a mí no me respondes, no sabes que tengo poder para soltarte. Ninguna autoridad tendría, le dijo el Señor, si no te fuese dada del cielo. Pero antes de eso, antes de esa sentencia, el Señor hizo silencio, ilustrando de esta manera el momento en el que ya dejamos de escuchar la voz de Dios. Y Judas, ustedes por supuesto conocen también a este personaje, la sierva del Señor en el deseo de toda la gente, dice que cuando él pasó las puertas del aposento alto para ir a entregar a Jesús, estaba pasando la línea del no retorno. ¿Que es posible el fin de la gracia, por supuesto, de forma individual? Claro que lo es. Y por eso, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, debemos estar muy atentos. Hay necesidad de estudiar acerca del fin de la gracia, no solamente de forma colectiva para la iglesia, para el pueblo de Dios, para la humanidad, sino de forma personal, individual, porque puede que eso llegue a pasar en tu vida si el Señor sigue llamándote, sigue instándote a que abandonemos el pecado y nos volvamos completamente a Él. Avanzamos. Entonces, ahora sí podemos hablar aquí acerca del fin de la gracia colectiva. El fin de la gracia puede verse ilustrado analógicamente en varios hechos y enseñanzas de Jesús. El primero de ellos en el Antiguo Testamento, el arca de Noé y su familia. Ya hay evidencias de que sí, el Señor llegó a un límite, en este caso con los antediluvianos. El caso de Sodoma y Gomorra, por supuesto, todos lo recordamos también. Vinieron juicios sobre esta ciudad, sobre esta población, porque no quisieron vivir conforme a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la parábola de las 10 vírgenes. El Señor reflejando a través de sus enseñanzas que sí, que va a llegar un momento en el que ya esa relación quedará terminada entre Dios y la humanidad en cuanto al gran plan y al deseo que Él tiene de seguir obrando para salvar tu vida. En la parábola, por supuesto, de la gran cena también podemos ver en esta parábola una enseñanza, un reflejo, una ilustración de lo que será el fin del tiempo de la gracia. Avanzamos. El tiempo final de la gracia, el profeta Amós habla de ello también, hace una alusión escatológica del fin de la gracia cuando declara: e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Lo que estaba visualizando Amós era justamente eso que ocurrirá en algún momento cuando ya no haya más posibilidad de que esa relación a través de la gracia o la relación de Dios y la humanidad, que es la gracia de Él, no siga existiendo entre nosotros. Avanzamos. Y por supuesto el libro de Apocalipsis, el último mensaje bíblico para la iglesia, es quizás la confirmación más contextual que existe de esta temeraria advertencia. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo predique la justicia o practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Esto que nosotros estamos leyendo, si vemos el versículo 10, es el que dice: cierra las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Luego viene lo que el Señor está diciendo: ya todo el mundo quédese como está, porque se entiende que es que ya cesó su intercesión, se entiende que ya hay una retirada del Espíritu en cuanto a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, de sus llamados. Y entonces, por supuesto, la gracia se da por terminada. Y el versículo que sigue,
entonces ya habla propiamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que indica Apocalipsis es que este acontecimiento puede que esté muy cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es muy poco quizás los que vamos a vivir sin esta gracia o posibilidad de la gracia antes que el Señor Jesucristo venga. Pero ¿qué dice la sierva del Señor en cuanto a cuándo será el fin de gracia? Miren lo que dice ella. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los siglos o en los concilios del Todopoderoso. ¿Cuándo será el fin del tiempo de gracia? No lo sabemos. Creemos por lo que dice Apocalipsis, por los pasajes que rodean ese versículo de Apocalipsis 22:11, que está cerca de la venida del Señor, pero no sabemos cuándo exactamente. Esto es tremendo porque miren lo que dice ella. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia, y contesto que solo tengo este mensaje que dar. Miren esto es contundente, mis apreciados que nos están viendo. Esto es contundente. Léelo con detenimiento, con cuidado. Y tú, mi apreciado hermano que estás aquí, para mí, de todo lo que yo pueda decir del fin del tiempo de gracia, quiero quedarme con lo que la sierva del Señor le dice a quien estaba preocupado por este tema. Miren lo que le dice. Que ahora es el tiempo de trabajar mientras que dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. La preocupación o la ocupación de quien conoce de este tema, de quien sabe del fin de gracia, del tiempo de gracia, debe ser una única cosa: trabajar. Trabajar mientras haya gracia. No por ti, porque quizás ya tú has logrado muchas estrellas para Dios. Quizás ya tú tienes la salvación asegurada, pero hay muchos que todavía no, y con el tiempo de gracia en su fin, no podrá alcanzar lo que por la gracia de Dios tú alcanzaste. Entonces es tiempo de trabajar ahora al no saber el tiempo de su regreso. Seguimos. Cuando la decisión irrevocable, miren esto, del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de los cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. ¿Se dan cuenta que lo que dice Agner Hernández y la misma sierva del Señor ahora en este pasaje es claro y evidente? La gracia, la sobreabundante gracia de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Y dice, y el celo satánico con la cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Lo que también dice evento de los últimos días, un falso reavivamiento ocurrirá también en ese tiempo, en esos eventos finales. Avanzamos. Algunas revelaciones trascendentales acerca del fin de gracia. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de la gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos de forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. No están trabajando, no sabremos cuándo eso estará ocurriendo allá, y nosotros tenemos que vivir entonces tal y como lo expresa la palabra de Dios, especialmente la carta a los romanos, vivir un día a la vez, al lado del Señor, en la presencia de Dios y siguiendo sus preceptos maravillosos. Avanzamos. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina
e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Amén. Hoy puede ser un buen comienzo para ti y para mí. Limpiar los registros con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu. Empezar a hacer su voluntad, a vivir conforme a Él, a lo que Él desea, según su palabra. Y entonces nosotros hoy podemos tener un registro limpio para que cuando ese día llegue, el fin de la gracia, nosotros estemos ya listos para ir al cielo. El tiempo de la gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos, según el libro Evento de los Últimos Días. ¿Por qué no va a ocurrir en el mismo día que el Señor Jesús venga? Porque dice ella justamente allí, tenemos que todavía pasar un pequeño tiempo de prueba. Pero ya nosotros, por su gracia maravillosa, estaremos sellados para el reino de los cielos. Terminamos con esto. Dice, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Yo ruego a Dios hoy, creo que esa ya es la última, yo ruego a Dios hoy para que nada de eso que nosotros conocemos, sabemos que va a ocurrir, pero no cuándo, no haya ocurrido todavía. Hay una serie de eventos que decía el doctor Emer Chacón cuando estábamos en clase. Es una serie de eventos que deben ocurrir antes incluso del fin de gracia, como es un reavivamiento espiritual, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el zarandeo, y de esa forma lineal están los capítulos en el libro Eventos de los Últimos Días. Pero, mis queridos, finalmente no sabemos cuándo ocurrirá esto. Y como no sabemos, es bueno que hoy roguemos a Dios que eso todavía no haya ocurrido y hoy tengamos oportunidad de seguir bajo la gracia maravillosa de nuestro Dios. Quiera Dios su voluntad maravillosa, su misericordia y su gracia, todavía tengamos oportunidad. Todavía tú, mi apreciado que nos ves a través de YouTube, puedas tener la gran oportunidad. Todavía la tienes. Busca al Señor, cree en su gracia. Su gracia es la que sostiene a la humanidad. Su gracia es la que nos sostiene a todos nosotros. Es su gracia maravillosa la que nos tiene aquí este viernes, teniendo esta experiencia y con la seguridad de su compañía, la del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta hora creen en eso? ¿Cuántos en esta hora le dan gracias al Señor por la oportunidad que hoy tenemos de acercarnos a Él por su gracia, de mantener esta relación? Los que creen en esto, los que se quieren preparar para no ser desapercibidos en cuanto al fin de la gracia, voy a pedirles se coloquen de pie y oren conmigo al Señor. Oramos. Bendito Dios, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra y por el espíritu de profecía. Nos dejó tanta revelación respecto a estos acontecimientos que, como bien tú, Señor, lo has dicho a través de tu palabra, no sabemos cuándo ocurrirá. Pero hay muchas señales y evidencias de que esto está por ocurrir, porque también creemos que está por ocurrir tu segunda venida a esta tierra. Creemos en ti
Creemos en tu misericordia y creemos en tu gracia. Y sabemos que es ella la que nos mantiene aquí por su buena voluntad. Danos hoy, Señor, de tu gracia, que es tu espíritu. Inunda nuestro ser en esta noche y danos el gozo, el privilegio de vivir en armonía con el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.